Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles a todos ustedes. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio. Es un nuevo programa que estamos desarrollando en nuestra emisora Esperanza Radio 90.3 a esta hora de la mañana. Y es la Escuela Sabática Viva, el repaso del tema que estamos avanzando en la lección de Escuela Sabática. Recuerden que la lección de Escuela Sabática es una herramienta para estudiar y comprender la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos, amables oyentes, los que nos escuchan a través del dial, de nuestra aplicación, de las redes sociales. Gracias a ustedes que nos están asistiendo también, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y esperamos que el repaso de este tema tan importante pueda ser de mucha bendición para su crecimiento espiritual. Es Escuela Sabática Viva, el repaso de la lección de la Asociación Sur Colombiana. Tenemos en esta mañana a un invitado muy especial. Es nuestro hermano Antonio Álvarez. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, hermano Antonio? Bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos los que nos estén escuchando en este momento, a los que nos están viendo. Señor les bendiga en gran manera. Para mí es un gusto, pastor, poder estar acá. Antonio Álvarez, y hago parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allí en la ciudad del Líbano, Tolima. Un saludo para todos. Dios me ha dado el privilegio de estar allí sirviendo y también en el área de la salud. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Amables oyentes, queremos decirles, este es un espacio muy, muy bonito en el cual profundizamos más la palabra de nuestro Dios. Así que les invitamos para que estén atentos, escuchen el tema que vamos a compartir con ustedes y estamos seguros que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a iniciar y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, pedimos el permiso al Señor para que nos dirija. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Antonio para que nos dirija esta oración inicial, por favor. Vamos a orar allí donde ustedes estén, por favor. Inclinamos el rostro, vamos a cerrar los ojitos y vamos a conectarnos con Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por este día, por esta maravillosa oportunidad de escudriñar, de escucharte, oh Dios, directamente a ti a través de estos consejos de amor. Quiero pedirte que por favor limpies nuestra mente, purifique nuestros labios y nos des un nuevo corazón para que tu Espíritu pose en nosotros y sean palabras tuyas y en cada uno de los oyentes, oh Dios, tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Ya hemos pedido permiso a Dios, así que es el momento de entrar de lleno con la temática que vamos a compartir con ustedes. El título de la lección número 3 es Monumentos de Gracia. Es un título muy destacado y que nos lleva a pensar en cosas muy importantes. Un monumento es algo que se establece, que se alza, que se conmemora, que se realiza pues justamente para recordar algo maravilloso. Y vamos a mirar en este estudio cómo a través de un monumento especial se recuerda la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y yo quiero que nos detengamos un momento en el pasaje principal de la Biblia, que lo encontramos allá en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué y vamos al capítulo 4 y el versículo 23 y 24 que nos dice así. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué sorprendente, Antonio. Esta parte, este texto bíblico es sorprendente porque tiene mucho poder. Recuerda unos acontecimientos especiales que Dios obró en favor del pueblo de Israel. ¿De qué está mencionando específicamente? Hay dos cosas, dos eventos que menciona estos dos versículos que destacan ese grande poder de Dios y es eso lo que queremos compartir con ustedes, amables oyentes y todas las personas que nos asisten.
tenemos un Dios poderoso que fue capaz de obrar dos cosas importantes y por lo tanto también es capaz, tiene todo el poder para ayudarnos, para bendecirnos en cualquier dificultad en que nos encontremos. ¿Cuáles fueron esos dos eventos, Antonio? Es, es notable aquí en la lección que estos eventos Dios los hace como un monumento para recordar. El ser humano lamentablemente es propenso a olvidar, pero lo que Dios quiere a través de el evento en su momento con el pueblo de Israel fue abrir el mar. Después de esclavitud, 400 años, Dios lidera a través de Moisés y le da el privilegio al pueblo de poder, de poder estar allí frente a ese milagro, abrir el mar. Y luego, posteriormente, ya para ingresar a la tierra prometida, entonces Dios hace otro milagro muy similar, pero esta vez, pastor, es con el río Jordán. Excelente, son los dos milagros. Y yo le pregunto, amable oyente, y las personas que nos están asistiendo, ¿son cosas poquitas? ¿Son cosas pequeñas? ¿Son cosas insignificantes? Permitir que un pueblo pase por en medio del mar o que se detenga las aguas tempestuosas de un río y que usted pueda avanzar en seco. Eso solamente lo hace nuestro Dios. Y Amén. justamente vamos a hablar en este momento del cruce del Jordán. ¿Qué lecciones podemos aprender de este evento sorprendente que refleja las maravillas que Dios está dispuesto a hacer en favor de sus hijos fieles? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Por qué era necesaria? Vamos a detenernos un poquito. No se ha cruzado el río Jordán. Está el pueblo todavía del lado de aquí. Quiere pasar al otro lado, pero antes de cruzar el río Jordán, Dios le dice al pueblo que es necesaria una preparación. Yo pregunto, Antonio, ¿qué preparación era importante hacer antes de cruzar el río Jordán? En el libro de Josué, donde vemos directamente la narrativa de esta historia real, a partir del capítulo 3, en el verso número 5, dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Cuando hablamos acerca de santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor, cuando hablamos de santificar, hablamos de una palabra que puede generar confusión en muchas personas. Y a veces la santidad la vemos como que es un ser que tiene alas y una aureola arriba en su cabeza y que terrenalmente nadie puede lograr ser santo. Pero aquí la orden es santificaos, ¿sí? Y resulta y sucede que la palabra santidad o a la santificación que en ese momento Josué le dice al pueblo que es necesario es limpiarnos, es entregarnos a Dios, es permitir que Él nos lave con su sangre para que podamos purificar nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón y podamos dejar atrás todo aquello que impide que nos conectemos directamente con Dios. Entonces es una preparación, pastor, es una preparación la que Dios quiere por parte de cada uno de nosotros para poder cruzar ese Jordán. Quizás en ese momento era literal el río, pero hoy día el Jordán en nuestra vida puede ser una dificultad familiar, puede ser nuestra salud, puede ser tantos desafíos con los cuales nos enfrentamos, pero que Dios hoy nos pide que podamos prepararnos para poder cruzar y atravesar ese Jordán, pastor. Por supuesto, antes de que Dios nos conceda la posibilidad de disfrutar de sus bendiciones, Él quiere que nosotros hagamos una preparación especial y es despojarnos de todo aquello que nos separa de Él. Y una vez que esto se ha realizado en nuestra vida, pues estamos en la capacidad y estamos preparados para avanzar hacia esas maravillosas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una de las primeras aplicaciones que queremos que ustedes tomen, amables oyentes y hermanos que están viéndonos y que están escuchándonos en esta hora.
Ahora vamos a seguir avanzando porque vamos a detenernos un poquito en el Dios de maravillas. Y hay una palabra en hebreo que es Nailaot, que es maravillas. Y es sorprendente cómo la palabra de Dios menciona al único que puede obrar maravillas. Así que la pregunta es, ¿por qué el Dios, Antonio, por qué el Dios que nos presenta la Biblia es el Dios que puede obrar maravillas? Es un ser que no tiene inicio, no tiene fin. Es el alfa y la omega, ¿cierto? Y por consiguiente, por su palabra fueron creados todas las cosas. Él tiene potestad sobre todo lo que nosotros podemos ver e inclusive llegar a imaginar. Así que es el Dios de lo sobrenatural, es el Dios de lo imposible, es el Dios de las maravillas. Pero, como decíamos anteriormente, y trae a colación en este instante ese versículo, pastor, que está en Salmos, ¿no? Deleítate en el Señor, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones De tu de tu corazón. corazón. Quizás en nuestro corazón hay muchas ideas maravillosas, muchos proyectos maravillosos, planes maravillosos a nivel espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, pero ese Dios de maravillas que quiere materializarlas está esperando para que nosotros nos preparemos y podamos verlas. ¿Cuál es la razón de ser de que es un Dios de maravillas? ¿O qué nos lleva a pensar de que va a ser así como está planeado en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que lo vamos a hacer con la intención de contribuir en la causa de Dios, de que la historia, recuerda, mira hacia atrás, yo soy un Dios de maravillas, estoy dispuesto a hacerlo, déjame ayudarte. Y sabe, pastor, que realizando este estudio, vino una frase muy bonita que quiero compartir con ustedes y dice así: cuando los esfuerzos humanos se unen estando en armonía con Dios, lo inalcanzable se alcanza, lo sobrenatural sucede y lo imposible se hace posible. Amén. Muy buen pensamiento. Excelente. Tenemos un Dios de maravillas. Tenemos un Dios para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Dios obró maravillas en el pasado, pero también obra y quiere obrar maravillas en el presente en su vida. Y yo quiero que pensemos en algo. Si tenemos al único Dios verdadero que obra maravillas, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el universo, que sostiene los mundos, ¿cómo no nos puede ayudar en las dificultades que tenemos nosotros? ¿Cómo Dios, el Dios de maravillas, cómo Él no puede ayudarnos también en nuestra situación? Por supuesto que sí, lo puede hacer y lo quiere hacer. Solamente está esperando que ustedes y yo le permitamos obrar esas maravillas en nuestra vida. Amén. Bien, vamos con otra parte interesante que nos presenta la palabra de Dios y es lo importante de recordar. Y hay otra palabrita en hebreo que es sicarón, sicarón. Y esta palabra en hebreo significa monumento conmemorativo. Y vamos a darnos cuenta que Dios obra con grande poder. Dios, según lo presenta allí el libro de Josué, permite que el pueblo de Israel pase en seco el río Jordán. Y es algo sorprendente, es algo maravilloso, porque dice la palabra de Dios que las aguas, todos sabemos cómo es la dinámica del correr de un río, ¿verdad? Las aguas vienen y pasan, vienen y pasan, vienen y pasan. Pero de manera increíble, Dios permite que se interrumpa este flujo normal y dice que detiene las aguas como en un montón, de tal forma que las que ya corrieron, pues pasaron y quedó allí un espacio vacío, un espacio seco, por donde el pueblo de Israel pasaron, tranquilos, sin dificultad. Y es un hecho portentoso que hace Dios. Así que una vez que el pueblo de Dios pasa el Jordán, hay un sicarón, hay un monumento conmemorativo que Dios
establece, dice, miren, yo quiero que hagan esto para que ustedes recuerden, para que nunca se les olvide las maravillas que he obrado hoy con ustedes. Así que, ¿cuál es ese monumento? ¿Qué monumento ordenó Dios que se construyera o que se levantara para recordar este evento maravilloso? El monumento, el cual allí se registra en el libro de Josué, son piedras, ¿saben? A mí particularmente me gustan mucho las piedras y yo cuando voy a un lugar y veo piedras interesantes, yo las traigo. Tengo una piedra que viene desde el Caquetá, cuando Dios nos permitió con el coro, con el Ministerio Musical Renacer estar allí. Yo la traje porque para mí son interesantes y son significativas y en este caso Dios a través de esta historia nos muestra que hizo un monumento para que se recordara, para que se recordara. Es interesante notar, pastor, y allí los que nos están escuchando y viendo, que solo 2 personas de toda la multitud que se encontraba allí, atravesando el río Jordán, de todos solo 2 personas pudieron ver que Dios abrió el Mar Rojo y el Jordán, y solo ellos 2 pudieron pasar, y esto fue Josué y Caleb. Entonces, Dios le dice, Dios lo inspira a través del Espíritu Santo y le dice, vamos a dejar un monumento allí para que no solamente ellos, sino todas las naciones vecinas se den cuenta de que yo estoy con ustedes. Y como somos propensos para olvidar, mis apreciados, pues a través de eso, no solamente ellos, sino hoy nosotros, ustedes, están trayendo a la mente nuevamente ese suceso maravilloso y las piedras, el monumento, tiene un significado muy importante, Pastor. Estamos analizando los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, para que ustedes, si tienen sus Biblias a la mano, pues puedan seguirnos. Estamos mencionando las obras maravillosas que Dios estableció y que quedaron registradas en estos 2 capítulos del libro de Josué, que es el tema que estamos tratando a esta hora. Ahora, ¿por qué 12 piedras? Porque es que Dios quería que fuera una piedra en representación por cada tribu del pueblo de Israel. Y qué interesante, el propósito era cuando los niños, cuando los jóvenes de futuras generaciones dijeran, oiga papá, ¿y qué son esas piedras? Porque me imagino que no eran piedras pequeñas, Antonio, eran piedras grandes, porque si se podían identificar y eran como monumento, eran piedras grandes y especiales. Cuando los niños y los jóvenes preguntaron a sus padres, ¿y qué son esas piedras? A sus papás. Los papás, con gozo, con alegría, dirían, estas piedras representan representan o nos recuerdan el hecho, la maravilla sorprendente que hizo Dios en el pasado, que abrió las aguas del río Jordán para que pasáramos en seco. Y me llama mucho la atención este relato porque Dios, a través de ese monumento especial conmemorativo, quería que en la memoria de su pueblo continuara y siguiera el pensamiento de la obra maravillosa de nuestro Dios. ¿Cómo podemos, Antonio, tomar eso para nuestra vida? Esto ocurrió en el pasado. ¿Cómo nosotros podríamos también recordar? ¿Qué monumentos podríamos levantar para recordar esas veces en que Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sanado, nos ha curado y ha hecho tantos milagros por nosotros? Amén. Bueno, y hay un punto aquí muy interesante, Pastor, investigando acerca del tema, y olvidar es medicinal, ¿sí? Porque olvidar es parte natural de nuestra condición humana. Pero, ¿por qué olvidar es medicinal? Porque nos arrebata sentimientos negativos, porque olvidar nos libera, ¿sí? Nos descarga de tantos estímulos, porque el cerebro siempre selecciona lo importante. Entonces, ¿a qué quiero ir yo con esto? Porque aquí nos habla de, ojo, no hay que olvidar, hay que recordar, porque lo que Dios quiere es que nosotros, como nuestro cerebro selecciona lo importante, la intención de Dios es cómo recordamos
lo que sucedió? ¿Cómo recordamos ese cruce del Jordán? ¿Cómo se recuerda ese cruce del Mar Rojo? Si nos damos cuenta en la historia, el pueblo estaba siendo asediado por el ejército más poderoso, la potencia, Egipto en su momento, y al frente tenían el mar, y había angustia, había tribulación, habían muchos sentimientos, muchas emociones encontradas. Pero ¿cómo lo recordaron después? ¿Cómo lo recordamos hoy nosotros? Que Dios, a pesar de la dificultad por la cual usted esté pasando y estemos viviendo justo ahora, no importa. Más adelante vamos a sonreír. Más adelante no vamos a olvidarlo, lo vamos a recordar con mucho amor, con mucha fuerza, con alegría, porque Dios no quiere que revivamos el pasado a través de esos monumentos, sino que Él quiere que nosotros podamos tener fe de que viene un futuro glorioso, de que esos monumentos nos recuerda de que la situación por la cual pasamos Dios la permitió para hacernos mucho más fuertes de lo que hoy día somos, pastor. Hay un pasaje muy bonito del Espíritu de Profecía de Ellen White que nos dice que no tenemos nada que Amén. temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y dirigido en nuestra historia pasada. Correcto. Así que, amables oyentes y todos aquellos que nos están viendo en esta hora, es una muy buena idea que usted pudiera anotar, escribir en una libreta, en una agenda, los milagros que Dios ha hecho en favor de usted. ¿Por qué? Porque es que tendemos a olvidarnos. Y como tendemos a olvidarnos, al escribir, allí no hay forma de que se olvide. Cuando usted revise esa libreta y vea todos los hechos maravillosos que Dios ha obrado en favor de su vida, usted va a reconfortarse, va a restablecerse, su fe se va a fortalecer y va a estar completamente seguro en las dificultades que enfrente, que esté enfrentando ahora o que vaya a enfrentar. Va a estar completamente seguro, segura de que así como Dios le bendijo en el pasado, asimismo Dios le bendecirá ahora y también en el futuro. Amén. Y ya vamos a Amén. terminar y tenemos esta última pregunta acerca de más allá del Jordán. Ya el pueblo ha pasado el río Jordán. Pasaron en seco, están todos allá del otro lado, alabando a Dios, cantando a ese Dios que obra maravillas. Y yo quiero que miremos un poquito, Antonio, cuáles fueron los cambios, cuáles fueron los cambios que experimentó el pueblo de Israel al pasar al otro lado del río Jordán. Los cambios que experimenta el pueblo es de esclavitud a la libertad, ¿sí? Porque el pueblo era esclavo en Egipto, ya lo hablamos, fueron 400 años, pero después de ese cruce del mar, ellos llegan a la libertad, lógicamente con vicisitudes, con inconvenientes, pero Dios estaba ahí en la noche dándoles calor con el fuego y en el día protegiéndolos del sol con una nube. Podríamos ilustrarlo de esa forma y el autor de la lección así lo expresa. Y a la hora del cruce del Jordán, ya pasan de la incomodidad o de la escasez o quizás de un estado donde no estaban conformes a la conformidad, ¿cierto? A estar en un lugar donde, como lo dice la palabra, fluía leche y miel, donde de el nomadismo pasaron también ya a descansar, ya no recorrían tramos largos, sino que ya entraron a un estado, digámoslo así, de tranquilidad. Como lo dice aquí el autor de la lección, un cambio de estatus, pastor, podríamos decirlo. Por supuesto, así que más allá del Jordán, cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, es porque Él quiere darnos muchas más cosas mejores. Amén. Y una vez que el pueblo de Israel pasa el Jordán, pues se encuentra con esa bendición de que van a poseer esa tierra prometida tan anhelada. Y qué maravilloso, porque ustedes y yo, amables oyentes, también podemos tener esa misma experiencia
Dios quiere también que hayan cambios en su vida y en mi vida, y cambios para bien, cambios para mejorar, para que usted sea una mejor persona, para que usted pueda crecer más espiritualmente, Excelente. para que tenga más fe, para que se aferre más de ese Dios que obra maravillas. Así que es sorprendente las aplicaciones que podemos tomar de estos escritos, que más de uno dirá, oiga, pero ¿cómo es posible que esto que fue escrito hace miles de años, hoy estemos estudiando y que también sea aplicable, que lo podamos aplicar y que nos pueda ayudar en nuestra experiencia espiritual actual? Pues eso es posible porque estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios no tiene caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Por eso damos gracias a Dios, porque la experiencia del pueblo de Israel al pasar el Jordán también puede ser también su experiencia y la mía. Una experiencia de bendición, una experiencia de crecimiento, una experiencia de cercanía de Dios y una experiencia en el cual Dios nos puede ayudar a ser victoriosos y avanzar. Ya no, Antonio, a una Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, a esa tierra maravillosa, esa nueva vida que esperamos que todos podamos disfrutar. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Una parte final, Antonio, ¿cómo podríamos resumir en breves palabras el tema de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios a través de esta lección que nos puede ayudar a todos a comprender mejor lo que estamos meditando? Amén. En Cristo Jesús sucede algo muy interesante y es que Él se bautiza, Juan el Bautista lo hace en el río Jordán, donde también el pueblo pasó para purificarse y entrar a la tierra prometida. Vemos que cuando salen de Egipto también hay un bautismo y es el bautismo de aceptación, de salir de la esclavitud del pecado para ingresar a una vida nueva en Cristo Jesús. Pero aquí el bautismo es el que se necesita para aquellos que ya aceptaron al Señor. Y es el bautismo del Espíritu Santo a través del Jordán, porque recordemos que solo los que reciban el sello de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, serán los que van a participar de la tierra prometida. Entonces vemos una aplicación aquí, pastor, muy interesante, donde nos muestra el aceptar a Cristo Jesús. Y si tú no lo has aceptado, que nos estás escuchando y viendo, hazlo. Hoy es el día de salvación. Y lucha para que ya en ese trazagar, andando con el Señor Jesús, podamos recibir diariamente el bautismo del Espíritu Santo y ser aptos para la tierra prometida. Y quiero finalizar con un texto, hermanos, porque aquí lo dice todo. ¿Nos olvidamos de las cosas? Sí. A nuestra mente durante un día llegan aproximadamente 60,000 pensamientos, pero la mayoría son negativos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Amén. Hermanos queridos, estamos en ese transitar, estamos en esa lucha para llegar a la Canaán y en esa lucha se supone que no peleamos solo. Se supone que si pedimos a Dios su Espíritu Santo, Él vendrá, Él luchará, traerá a nuestra mente lo que quizás se habrá olvidado y nos dará la victoria para poder estar allí en la Canaán celestial. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Esta ha sido Escuela Sabática Viva de la Asociación Sur Colombiana y les invitamos a ustedes, hermanos, hermanas, amables oyentes, para que sigan estudiando la palabra de Dios. Allí encontramos tesoros maravillosos, como el de hoy, monumentos de gracia, para recordar esas obras portentosas del Señor, que son la manifestación de la gracia, porque no merecemos. El pueblo de Israel no merecía estas bendiciones. Usted y yo tampoco las merecemos, pero aún así, Dios nos bendice, nos ayuda por pura gracia, por su misericordia, y nos invita para que nosotros disfrutemos de esa gran bondad. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración para finalizar, y de esta manera le pidamos a Dios que grave
lo que hemos aprendido en nuestra mente y que el Espíritu Santo, como leímos en el texto de Juan, nos ayude a recordar esas hermosas verdades. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por el estudio de tu palabra en este momento. Rogamos que grabes en nuestra mente estos monumentos especiales, estas obras portentosas que tú has hecho en favor nuestro. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos de tus maravillas y permítenos, Dios, recordar con gozo, con alegría, esta expresión de tu gracia y de tu amor. Perdona nuestros pecados e iniquidades y ayúdanos, Señor, en nuestras vicisitudes, en las luchas, en los problemas, en las necesidades quizá que muchos oyentes están experimentando en esta hora, algunos problemas que algunos hermanos están enfrentando. Pedimos tu bendición y que esta palabra, que estos mensajes nos ayuden a todos para seguir confiando y dependiendo en ti, el único Dios verdadero que obra grandes maravillas. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias Antonio Álvarez por acompañarnos en este momento en Escuela Sabática Viva. Que Dios le bendiga, le acompañe y que Dios siga dirigiendo su vida. Gracias. Saludos. Bueno, muchas gracias. Dios les guarde y gracias por asistirnos, por vernos y por escucharnos.